¿Sabe qué, iglesia? Una de las cosas que me llama la atención de la palabra es que muchas veces nos ponemos en el lugar de lo que se nos ha perdido, pero muchas veces nos olvidamos cuando nos hemos perdido. Cuando hablaba Eli de gratitud, algo que me llamó la atención fue que el Espíritu me ministraba mientras estaba tocando en el teclado lo mucho que hemos sido bendecidos. Y aunque hemos dicho muchas veces quizás gracias, pero nos hemos olvidado de que dar gracias no necesariamente es ser agradecido. Quizás expresamos un gracias con nuestra boca o declaramos un gracias con nuestra boca, pero con nuestras acciones no somos gratos o no le damos gracias al Dios del cielo. Y entonces me llama la atención porque les hablé de una mujer que había perdido una dracma, pero le quedaban 9. Porque ella tenía 10 monedas y pierde una. Y ella enciende la lámpara, barre su casa y busca, y me llama la atención lo que dice la palabra, con diligencia, hasta encontrarla. Dígale que está a su lado, no te des por vencido. Estas experiencias misioneras, lo que nos dictan en nuestro corazón es que no todo está perdido, pero que no podemos detenerlo. Hay ocasiones que encendemos las luces, hay ocasiones que barrimos nuestra casa, buscamos, pero no con diligencia. Y entonces me llama la atención que aquí hoy vamos a ver varios puntos de importancia que tiene que hacer aquellos que buscan a los que se encuentran perdidos. Esto se llama evangelismo. Y aquellos corazones o aquellos seres que tienen dentro de ellos el agradecimiento porque alguien les cambió, alguien les transformó, alguien llegó a sus vidas, también tienen que tener el corazón de agradecimiento y tienen que tener el corazón de buscar a aquellos que se encuentran quizás perdidos o extraviados. Y entonces yo quiero que veamos algo, Oasis, y yo quiero hablarle a cada varón, a cada mujer, a cada joven de esta casa. Porque yo creo que es necesario que nos veamos. Yo creo que es necesario que entendamos que todos somos importantes. Y que todos tenemos nuestro valor. Dile que está a tu lado, eres valoroso para mí. Tienes un valor para mí. Tienes un valor para mí. Y entonces esta mujer tenía 10 monedas, pero se le pierde una. Ella podía decir, tengo 9. En este mismo capítulo, comenzando, habla de un pastor que tenía 100 ovejas y se le pierde una. Y va en busca de la que se le pierde. Habla acerca de esta mujer que comienza a accionar por aquella moneda que se le había perdido. Y me llama la atención la acción del pastor,
va en busca y de esta mujer, la acción que toma de número uno, no quedarse conforme. Dile que está a tu lado, no te conformes. El corazón del evangelista, de aquellos que hemos sido llamados, todos somos llamados a evangelizar. Todos somos llamados a evangelizar. Y lo primero es no conformarnos con lo que tenemos. No te conformes con lo que tienen. ¿Sabe por qué Puerto Rico ha llegado a donde nos encontramos? La situación de crisis que está viviendo Puerto Rico. Si usted le menciona esta crisis a otra persona, es más, va a Santo Domingo y le dice, en Puerto Rico estamos viviendo una gran crisis, y cuando usted comienza a señalarle la gran crisis, ellos se van a quedar boquiabiertos y dirán, ¿y a eso le llaman crisis? ¿Acaso sabes lo que es dormir en tierra? ¿Acaso sabes dormir en una hamaca? ¿Acaso sabes lo que es dormir en un lugar donde mucha gente, donde tiene que dormir con altas temperaturas de frío? Y cuando comienza a llover se moja toda la casa se empaja? Y hablamos de una gran crisis. Es que nos hemos conformado cuando se nos pierden valores. Cuando se nos pierde algo. Cuando un hermano deja de asistir a la iglesia, nos convertimos en insensibles. Y no estoy hablando de Oasis, estoy hablando de la iglesia en general. Gente ha dejado de ir y de congregarse, y el corazón insensible. Y Dios nos está diciendo hoy, aunque veas que se quedaron 9, la 10ª es importante. La 10ª es importante. Y quizás los demás no te van a entender. Y yo quisiera que hoy saliéramos de aquí con el corazón de que no me importa que la gente no me entienda, yo voy a hacer lo correcto. Que salgan con la pasión de no estar conforme con lo que han disfrutado o lo que tienen hasta hoy. A esta mujer se le perdió un dracma. Y diga conmigo, y número 1, encendió la lámpara. La lámpara representa luz, pero también representa la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Representa aquello que alumbra la oscuridad. Representa aquello que nos ilumina y que nos hace sabios. Y entonces el Señor nos está diciendo, si se te perdió algo, ve a la Biblia, ve a la palabra y que se te encienda, se te revele la palabra para que veas la importancia de encontrar aquello que se ha perdido. Y no tan solamente enciende la lámpara, sino que comienza a barrer. Barre todo aquel pensamiento que te dice que la moneda o lo que se te ha perdido no es importante. Dile, barre. Saca. Saca lo que está impidiendo que vuelvas a tener la relación con aquello que has perdido. Y te estoy hablando de que puede ser perder una amistad, perder un hermano en la iglesia, perder un amigo, como perder quizás valores que hemos guardado, que hemos
protegido y de momento de la noche a la mañana ya no significan nada. Busquemos dentro de nosotros. Porque luego que barremos la casa, lo que tenemos es entonces que buscar. Dígale que está a su lado. Busca. Pero busca con diligencia. No busques por encima. Busca con diligencia. ¿Por qué se ha perdido? ¿Por qué se te ha perdido el valor? ¿Por qué ya no te interesa la amistad? ¿Por qué ya no se mueve tu corazón por aquellos que se encuentran perdidos, que se encuentran extraviados? Aquella mujer encendió la lámpara, barrió la casa y buscó con diligencia hasta encontrarla. Significa no te des por vencido. Dile que está a tu lado, no te des por vencido. Busca. Y cuando la encuentres, ¿qué vas a hacer? Escucha esto. Yo me acuerdo que a nosotros nos enseñaron, y quizás hizo una generación insensible, esta expresión. Si te caes donde te raspes, ahí mismo te voy a dar. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántas veces expresamos lo que habíamos adquirido de nuestros ancestros? Si te caes donde mismo te des, ahí mismo, énfasis, ahí mismo te voy a dar. Estableciendo corazones insensibles. Y entonces, luego que encontramos lo que hemos perdido, ¿qué vamos a hacer? Maltratarlo. Golpearlo. Hemos orado. Hemos clamado. Hemos dirigido nuestra oración al Padre por gente extraviada. Y luego que llegue el extraviado, ¿qué vamos a hacer? Luego que llegue aquellos que se han perdido, ¿qué vamos a hacer? Luego que encontremos aquellos que con tanto sacrificio hemos buscado. ¿Para qué? Hoy Dios nos está diciendo, ¿qué vas a hacer cuando tu hermano llegue? Porque más abajo habla de un padre que tenía 2 hijos. Uno le pidió la parte de los bienes, él se marchó, él se fue, perdió a un hijo, porque el padre vio que su hijo le había deseado la muerte. Y para aquel padre su hijo había muerto. Yo quiero decirle que lo que dice la Escritura. Porque dice que cuando vio a la distancia a su hijo, que tenía el corazón cambiado y transformado, ya no un corazón de hijo, porque se había ido con la herencia y había malgastado la herencia, ahora tenía un corazón distinto, un corazón de jornalero. El jornalero no es un siervo. El jornalero es aquel que trabajaba por el jornal. Significa que un siervo quedaba en la casa. El jornalero, luego que trabajaba, tenía que irse a buscar dónde dormir. Y aquel muchacho, ahora que era hijo, pero con una mentalidad de jornalero, dijo: yo he malgastado la herencia de mi padre, pero cuánta abundancia de pan hay en la casa de mi padre. Iré a la casa de mi padre y le voy a decir que no soy digno de ser llamado su hijo, que me haga como un jornalero, que trabaje y luego que yo trabaje me vaya. Y que al otro día vuelva otra vez a solicitarle empleo. Pero el corazón de aquel padre, cuando vio a su hijo a la distancia, dice que se movió a misericordia. ¿Sabe lo que significa moverse? Moverse era que tenía una idea concebida y esa idea fue cambiada, transformada cuando vi a mi hijo. Diga conmigo,
que se cambie tu forma de ver las cosas, que se cambie tu manera de ver. Y este padre fue movido a misericordia. Para él, su hijo se había muerto porque el hijo le dijo: Padre, para mí tú moriste. Porque solamente pide herencia aquel que ha perdido a su padre y solicita la herencia del mismo. Era el segundo, no era el mayor, por lo cual él tuvo que darle a ambos la herencia que le correspondía en vida. Y luego que había malgastado todo, entonces volvió en sí. El ver la comida de los cerdos, que no podía comérsela, el verse en una situación precaria, entonces ya no era una moneda perdida, era un ser pensante, el cual se había perdido, el que se había alejado, el que se había ido, y dijo: volveré a la casa de mi padre. Pero mi pregunta es la siguiente: si acaso una mujer que perdió una moneda fue en busca de ella, encendió la luz, prendió la lámpara, barrió y buscó con diligencia a aquel padre que se le había deseado la muerte, aquel padre que su hijo se había ido, le había malgastado todo aquello que le había entregado, ahora lo ve a la distancia, su corazón se movió también a perdonarlo. ¿Sabe cuál es el problema? El corazón del padre no tiene problema. Dígale que está a su lado: el corazón del padre no tiene problema. Tiene un corazón dispuesto a recibir. Tiene un corazón dispuesto a que se mueva a misericordia. El problema que tenemos es con los hermanos. El corazón del hermano. El hermano, estoy seguro que buscó cómo se encontraba su brother. Escuche bien. Cuando el hermano le está reclamando a papá, cuando el mayor le está reclamando al padre, lo que le dice es, el padre, lo primero que lo que le está hablando a su hijo es que tu hermano que había muerto. Porque el hijo le dijo al padre: este lo gastó todo perdidamente con mujeres. Hay una versión que dice con mujeres, hay otro que dice con prostitutas, con rameras. Qué palabra fea. No, estoy hablando de la realidad. ¿Por qué? Porque había investigado. Pero esa investigación no fue a ver si mi hermano para yo ayudarlo. No fue con el corazón correcto para irlo a buscar. No fue con el corazón correcto para irlo a levantar. No fue que encendió una lámpara, sino que se fue en oscuridad investigándolo en oscuridad. Con corazón incorrecto. Y descubrió que su hermano estaba gastando todo con prostitutas. Que su hermano estaba viviendo una vida al garete. Pero eso lo tenía como evidencia para decir que había muerto. Para decir: no quiero saber de él. Y aunque papá quizás muchas veces decía, cuando se lo mencionaban, cuando le hablaban, o quizás le decían, yo quiero imaginarme, que quizás decía tu hermano que murió. O quizás mandó a quitar los cuadros o los retratos de la sala para que nada le recordara a aquel hijo que fue un malagradecido y se fue de la casa.
Quizás su corazón fue herido, fue dañado, fue lacerado. Quizás fue un padre que fue golpeado con la traición porque se sintió traicionado por su hijo. Pero al verlo a la distancia, su corazón cambió. Porque el corazón era de papá. Pero el corazón del hermano. Yo quiero hablarte del corazón de un hermano llamado Caín. Que cuando vio que Abel dio una ofrenda que fue hallada con mayor agrado, en vez de gozarse con la ofrenda que había dado o con la bendición que Dios le estaba dando a Abel, que el corazón de su hermano movió el corazón de Dios y Dios lo encontró con mayor agrado. El problema de esto es que Dios encontró con agrado la de Caín. ¿Sabe qué, iglesia? Vamos a leerlo completo. Vamos a leerlo de la forma completa. La Biblia habla de que halló con mayor agrado la ofrenda de ¿quién? De Abel. Pero si la halló con mayor agrado, significa que también la otra le agradó. Lo que pasa es que este le agradó más. Pero el problema es que cuando nosotros sabemos que alguien movió el corazón de Dios y le agradó, en vez de gozarnos, muchas veces lo que tenemos es resentimiento. Resentimos. Nos sentimos como que traicionados por Dios. O como que yo hice mi mayor esfuerzo y premiaste. Porque lo vemos de esa forma. A veces nosotros no vemos que quizás el hermano lo necesita. Que quizás mi hermano necesita una palabra. Que mi hermano quizás necesita una palabra que lo levante del asiento. Que quizás mi hermano está arrastrando los pies. Porque quizás viene a la iglesia pensando, este es el día que Dios me va a dar la palabra. Este es el día que alguien me va a dar el abrazo. Este es el día que alguien me va a besar. Este es el día que alguien me va a decir, sigue hacia adelante. Este es el día que alguien me va a decir, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Dios está contigo y yo también estoy contigo. Quizás ese es el día. Y quizás Abel necesitaba esa palabra ese día. Y Dios le dijo, tu ofrenda me ha agradado. Quizás Caín no lo necesitaba. Pero Caín creía que él lo necesitaba más que Abel. ¿Cuántas veces hemos pensado, esta es la última oportunidad, Dios, que te doy? ¿Cuántas veces hemos dicho, esta es la última vez que voy a la Oasis? Esta es mi última. Hay alguien que se sentaba a tu lado que está esperando que tú enciendas la lámpara, que tú tomes la escoba y que te hagas un investigador y lo busques. Dios hoy nos está diciendo, quiero poner en el corazón de los hijos un corazón de padre. Si aquel hermano mirara como su padre, hubiese dicho, yo soy el hermano mayor, pero es como si fuese mi hijo. ¿Cuánto han tenido la oportunidad de ver un hermano como un padre? Yo tengo esa oportunidad. Que quizás no tuviste la imagen de un padre, pero ese hermano para ti lo fue. Te buscaba, te protegía, velaba por ti. Aquel hermano mayor que vivió frustrado dentro de la presencia de su padre, que quizás muchas veces el vecindario lo tomaba como el ejemplo. Y como muchas veces decían, oye, tú podías ser como el hijo de Prudencio. Vamos a ponerle que este hombre se llamara Prudencio. ¿Verdad? Un nombre caro, ¿verdad? ¿Y qué? Y quizás
decía, oye, y este muchacho se quedó con su padre. Y aquel bandolero lo traicionó, lo abandonó. Pero cuando llega su hermano, en vez de tener compasión, había perdido la compasión. Y nunca se preocupó de encender la luz, de tomar una escoba y barrer la insensibilidad que había en su corazón, para cuando viniera su hermano, cuando buscara a su hermano, decirle, papá, traje al perdido. Te traje al que se había ido. Te traje al que se había extraviado. Te traje aquel que te abandonó. Te lo traigo para que se reconcilie. Pero no, en el corazón, aunque nunca mató un cabrito, aunque el papá le repartió los bienes, pero nunca vio como que aquel bien le pertenecía. El que disfruta o viene a la casa y sabe que Oasis es su casa, pero todavía tiene recelo y tiene temores y todavía no se atreve a abrir las neveras y buscar de la nevera y el refrigerio, a sentarse y a deleitarse en la casa, y tiene temor y tiene miedo, todavía para levantar a Dios hay que pedir permiso y alguien me podrá autorizar para que yo haga esto. Y el Señor te está diciendo, estás en la casa del Padre, estás en la casa del Padre, esta es tu casa. Atrévete a caminar en libertad, atrévete a vivir en libertad, atrévete a sentir que te pertenece, ten sentido de pertenencia. Pero aquel muchacho no tenía sentido de pertenencia, pero aquel que se fue sí tenía sentido de pertenencia. Qué cosa más rara. El menor tenía sentido de pertenencia, tanto es así que le pidió al padre lo que él creía que le correspondía. Y aún el mayor, repartiendo la parte que le convenía, no entendía que era de él. Por eso ahora le reclama al padre, aquel que lo gastó todo. Y ahora tú vienes y le sirves una fiesta y comienzas y le haces un banquete. Y yo que he estado aquí no mata ni un cabrito para que yo me lo coma con mis amistades. Y el padre se le queda mirando y le dice, hijo, pero todo lo que está aquí es tuyo. Yo no tengo que darte autorización ninguna si todo te pertenece. Hay un problema en nuestra manera de pensar. Y cuando tenemos este problema en nuestra manera de pensar, es que hemos perdido un sentido de orientación. Y el Señor nos está orientando hoy en momento que agarre la palabra, en momento de que agarre aquellas cosas, identifica todo aquello que se te ha perdido, todo aquello que te está impidiendo obtener, todo aquello que te está deteniendo, todo aquello que te está castrando, y no tan solamente a ti, sino castra el propósito de Dios de tu vida y de aquel hermano que se ha ido, que en el momento que necesita de alguien que le abrace, tus brazos no están dispuestos. Note, había una fiesta, había un party y era a la distancia. Yo me lo imagino trepado en un palo enfogonado. Y el papá baja. Yo no voy a bajar de aquí, no. Estoy enfogonado. ¿Cuántas veces no nos trepamos en el árbol de la indiferencia? Y hablamos de Zaqueo. Y Zaqueo se trepó en el árbol sicómoro. Y nosotros estamos más arriba del árbol que Zaqueo. Dios está llamando a que los hermanos tengamos hoy corazón de padre. De buscar el hermano que se fue. Vivirlo con gozo. Qué bueno que estás
qué bueno que estás en la casa. Mire la diferencia. Llega alguien que hace tiempo no viene a la iglesia. ¿Y cómo le recibimos? Yo le doy gracias a Dios que aquí no. Pero lo estoy diciendo para aquellos que están mirándonos a través de YouTube. Y le dice, ¿estabas de vacaciones? Bienvenido de tus vacaciones. Y esto hace sentir mal a aquel que escucha esto. Qué diferente es cuando le podemos expresar, me hacías tanta falta. No importa, lo voy a decir. Si te hacía tanta falta, ¿por qué nunca le llamaste? Si te hacía tanta falta, ¿por qué nunca le enviaste un mensaje de texto? Me imagino que cuando expresamos esto, solamente queremos rellenar un cuadrito. Creo que Dios hoy nos está volcando nuestras mesas. Jesús entró a las mesas del templo, al templo, y encontró que había mesas, los cambistas. ¿Sabe lo que hacían los cambistas? Cambiaban por dinero, le vendían a aquellos que tenían que haber traído una oveja, a aquellos que tenían que haber traído unas palomas para ofrecerlas en sacrificio, que eran las ofrendas, que se tenía que entregar al sacerdote para que el sacerdote entonces hiciera un sacrificio. Pues lo que hacía es que las compraban. Era una tiendita vamos a ponerlo de esta forma, era una tienda que tenían a la parte en la entrada del templo. Usted me está entendiendo que ponemos entonces y comenzamos a cambiar. Ok, por $30 yo te doy una buena vaca sin defecto y es visca y es coja, y te vendo un becerro primerizo, y sabrá Dios. Pero como la gente no se preocupaba por eso, por lo que Dios había solicitado, sino lo que le importaba era cumplir con el rito y se acabó. Y entonces Dios nos está diciendo, es hora que dejemos de estar cumpliendo con tantos ritos y vayamos a la esencia. Ve a la esencia. Realmente lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que tengamos un corazón correcto. Y entonces allí lo que hacía era que le vendían la cabrita, la ovejita, y a cambio de dinero, y le importaba más nada. Y Dios está mirando la mesa que hemos puesto de los cambios, de lo que expresamos, de lo que decimos, pero acá adentro no hay. Entonces Dios está diciendo, yo quiero una iglesia que cuando diga me hiciste falta, fue porque hizo todo. Le envió mensajes de texto, le llamó, le envió hasta mensajes de humo, cogió, prendió fuego y comenzó a enviarle humo y comenzó a enviarle palabras. Dios nos está diciendo que cuando salga una expresión de nosotros, no sea meramente palabras, sino sean hechos, que comiencen a manifestarse y comience a tocar el corazón de aquel que necesita de nosotros. Aquel muchacho, la Biblia no me dice si su corazón se cambió o no se cambió. La Biblia no me dice que el corazón de aquel hijo fue movido a misericordia. No, no me lo dice. Pero sí el corazón del padre. Y concluyo con esto. Habían 10 leprosos. Y estos 10 leprosos me llaman la atención porque mientras estaba sentado ahí, Dios me habló de los 10 leprosos. Y entonces eran tipos de aquellos que habían cometido pecado, porque la lepra era igual a gente que había cometido pecado y habían recibido un castigo. Veías un leproso y tú decías, un pecador
cometió pecado, por eso le provino esta enfermedad de la lepra, porque la lepra era como un sinónimo, si lo podemos poner así, de pecado. Y entonces, en Puerto Rico, gloria a Dios, se erradicó la lepra. Oye, y si cruzamos el Canal de la Mona, llegamos a Santo Domingo, y en Santo Domingo todavía hay centros de leprosos y todavía la lepra existe. Y todavía hay gente que se le está pudriendo la piel. Y en Puerto Rico hemos sido tan bendecidos que el leprocomio que teníamos, uno de los que teníamos aquí en Puerto Rico, está como un museo, pudiésemos decir, y ahora construyeron un ejida. Óigame, Dios ha tenido misericordia con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros. Y estaban estos 10 leprosos, 9 judíos y 1 samaritano. Yo creo que entendamos que todos eran israelitas. La capital de Israel del norte era Samaria. La capital de Israel del sur era ¿qué? Jerusalén. Religiosamente, unos se llamaban judíos por la tribu de Judá, y los otros eran samaritanos. Pero los 10 israelitas, lo que pasa es que los 10 decían que adoraban al Dios verdadero, que sabían a quién adoraba. Por eso fue que Jesús les dijo a la mujer samaritana: nosotros sabemos a quién adoramos y ustedes no saben a quién adoran. ¿Por qué? Porque los israelitas del norte establecieron en el monte Gerizim, establecieron centros de adoración, y donde comenzaron a adorarse a dioses paganos. El pueblo de Israel del sur, que era Judá, pues todavía iban a Jerusalén, al lugar que Dios había establecido para que fuese el centro de adoración de Israel. Ahora, estos 10 se encontraban allí. 10 leprosos. Le gritan a Jesús que quieren ser sanados, porque ellos tenían que tener unas campanitas y tenían que hacer sonar las campanitas y decir leproso, leproso, para que aquella persona que iba caminando por aquellos lugares escuchara y no se acercara a los pecadores, a los leprosos. Porque creían que la lepra también contagiaba. Y ahora entonces ellos comienzan a solicitar a Jesús que le sane. Jesús le sana. Y Jesús le dice: váyanse y muéstrense a los sacerdotes. Porque un leproso, cuando era sanado, tenía que mostrarse a los sacerdotes. Y los sacerdotes decían: pues ok, has sido sanado, vete hasta esta y esta ofrenda, y entonces puedes entrar nuevamente a la comunidad. Pero tenía que ser primero investigado, no por un médico, sino por un sacerdote. Ahora, porque entendían que el problema era espiritual. Ahora, aquellos 10, los 10 se fueron, iban de camino, y de momento encontraron que todos se sanaron. Me imagino yo que todos se sanaron, pero solo uno regresó para dar gracias. Corazón de agradecido. Antes de irse a presentar al sacerdote, para que el sacerdote lo eximiera y le dijera cuál era su ofrenda que tenía que traer para pertenecer nuevamente a la sociedad, a él no le importó tanto esto. A él le importó ir donde aquel que le había sanado y decirle gracias. Los otros 10 obedecieron lo que Jesús les dijo. Fueron a presentarse
al sacerdote porque les importaba más pertenecer nuevamente a la sociedad. Y entonces le dice, ¿acaso los 10 no fueron sanados y solamente uno, y samaritano, llegó a darme gracias? Entonces quiero preguntar, el corazón religioso y el que busca ser aceptado por la sociedad es el que nos está impidiendo hacer lo correcto, a ser agradecido, a establecer no tan solamente una palabra, sino una acción correcta de gratitud. Los 9 obedecieron a Jesús, pero no fueron agradecidos con Él, porque las otras cosas eran más importantes. Cierro. Si fueses una moneda, una dracma, y te pierdes, y las dracmas no tienen pies, no tienen mano, no tienen cerebro, fuésemos eso. Porque en el momento en que nos extraviamos de Dios, perdemos nuestros cerebros, perdemos nuestros brazos, perdemos nuestros pies. El que nos recoge nos mueve. Y viene tu Señor y enciende la luz y te busca, barre, limpia, y te busca con diligencia y te encuentra. ¿Cómo será el corazón de la dracma? Es mi pregunta. ¿Cómo será el corazón del que se ha perdido? ¿Cómo será el corazón del que se ha extraviado? Y al que se le extravió, lo encontró. ¿Será como los 9 leprosos que se fueron y dijeron qué bueno que estamos de nuevo en la sociedad? ¿O seremos como el corazón del samaritano que dijo, aunque retarde mi entrada a la sociedad, primero tengo que agradecer a aquel que me limpió? Póngase en pie.